Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, dije. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo le ha ido? Luis Carlos, ¿usted lo Bien, veo sí, por ahí señor. conectado? Señor, Luis Carlos, lo veo conectado por ahí, ¿estará disponible? Sí, aquí, ingeniero. Ah, bueno, listo. Activamos la cámara, por favor, para reconocernos. Ah, ya sé quién es Cristian. Luis Carlos. Ah, también ya sé quién es Luis Carlos. No los reconocía por el nombre, pero por las caras sí. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? bien, dije. Ah, bueno, bueno. ¿Iniciamos o esperamos un minutico a ver si se conecta alguien más? Yo creo que esperemos un minutico, a ver quién más llega. Bueno, entonces a las 7:05 comenzamos. ¿Listos? Bueno, Listo. apagamos las Listo, cámaras y pongámoslos en silencio mientras tanto. listo.
Listo, activemos las cámaras, por favor. Luis y Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? Cristian Cuervo. ¿Dónde te encuentras, Cristian? En mi casa, dije, Sí, ¿en qué ciudad? aquí en Du, Tú. Ah, bueno, ¿y con quién vives? con mis papás. ¿Tienes hermanos? Sí, una hermana ¿Y ella qué hacen? trabaja ¿Dónde trabaja ella? en el Tribunal Administrativo de Ah, es Boyacá. abogada. Sí, Ah, bueno. ¿Y te lleva muchos años? Porque tú eres bien jovencito. ¿Tú tienes que 18? 19. 19. Ah, bueno. Ya no tenemos problemas con la edad. Bueno, ya es mayor de edad. Bueno. David, ¿tú dónde vives? Bueno, sí, aquí en Tunja, ¿En qué parte de Tunja vives? por el lado de los Muiscas. ¿En el Asís, por ahí? ¿Señor? ¿En el Asís, por ahí, en el Asís? No, cerca de la Mediláser, como a 3, 4 cuadras. Ah, ya. ¿Cómo se llama el barrio? Eso es Colocadores, si no estoy mal. Educadores. Ah, bien, listo. ¿Y con quién más vives ahí? Con mi hermano nada más. ¿Y qué hace tu hermano? Está trabajando en la rama judicial. ¿También abogado? Sí, Y señor. está peligroso los abogados ahí. Y con los abogados uno siempre pierde. Y Carlos, ¿tú dónde vives? En el barrio Kennedy, ingeniero, en Tunja. Kennedy, cerca al Topo. Sí, ¿Con quién vives? con mis padres. ¿Y quién más? ¿Solamente tú y tus padres? Ah, y mi hermano y mi hermana. ¿Qué hace tu hermano Estudia diseño gráfico. en Uniboyacá? Ujú. ¿Y tu hermana? Es abogado. Sí, otro abogado, qué peligro, Dios mío. ¿Y tus padres Sí. qué hacen? ¿Dónde trabaja tu papá? Mi padre es administrador de empresas en una empresa llamada Shell. ¿Y tu mamá? Ella es ama de casa. Ah, bueno, rico. No tienes que preocuparte por quién te cocina ni por lavar los platos, pues sí te toca. Pues a veces, pero lo hago, Normal. sí. Y Cristian, qué milagro de verlo y sin gafas. Yo, Inge, buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo me le va, Inge? Bien, muchas gracias. Ah, bueno, Inge. ¿Dónde vives, Cristian? Mesopotamia. En Mesopotamia. ¿Dónde queda eso? Ahí, como entre la sexta y el estadio, más o menos. Ah, ya me ubico. Ujú. Señor. Bueno, ¿y con quién vives? Ahorita estoy con mis padres y con mi hermana. ¿Qué hace, Entonces, qué hace tu hermana? señora, ¿Qué hace tu señor. hermana? Ah, mi hermana es ingeniera mecatrónica. Ah, bueno, ¿de dónde? ¿De Uniboyacá o de dónde? No, ella estudió en Bogotá, pero ahorita está de docente en la Unión Agraria, entonces, ¿No trabajando también virtual? sí, señor. Ah, bueno. Pues esto de la virtualidad nos ha cambiado la vida fuertemente. Sí, a todos, Inge, eso está. ¿Y Esperando a tus ver qué padres pasa. qué hacen? Mi padre es pensionado, mi mamá es ama de casa, ¿Tu padre es pensionado de dónde? de Bavaria. ¿De Bavaria? Ya. Ah, bueno, entonces el único que está haciendo los papás es Luis, David Samuel. Sí, señor. ¿Y cómo se distribuyen las actividades con tu hermano? ¿Por días o por actividades? No, ¿O a quien a le toque? veces cuando mi hermano está ocupado, pues yo lo hago así. Ah, bueno. ¿Y tus padres dónde viven? No, yo soy huérfano, dije. Ah, bueno. ¿De papá y mamá? Sí, Ah, bueno. ¿Y quién te apoya? ¿Tú, algún tío o alguna pensión? una pensión que dejaron mis padres. Ah, bueno. Hay que aprovechar bien eso y pues, sacar adelante lo que ellos querían. Sí, ¿De hace mucho o hace poco? sí, ya hace rato. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues, bienvenido al club.
¿Mm? Bien, bien. Entonces, estamos reunidos para la clase de potencia eléctrica. Esta es una materia de quinto semestre y es importante mencionar que aquí trabajamos de manera conjunta con otras asignaturas. Por eso hay la pregunta de, levanten la mano los que ven TDS, tratamiento digital de señales. ¿Luis Carlos no ve TDS? Ah, bueno, y David, Señor, que es que se me cortó y no le entendí nada. que si tú también ves TDS, tratamiento digital de señales, Sí, 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 todas las de quinto. todas las de quinto. Sí, sí, sí. Ya, todos ven todas las de quinto, hay alguien que no esté viendo todas. Eso me dedica a preguntar por otras materias, como por electrónica, por Fourier, porque esas, digamos que esas materias se reúnen y forman en conjunto lo que llamamos el proyecto conjunto de quinto semestre. Entonces, digamos que es uno de los retos que nos afronta poder articularnos con los diferentes profesores, con el ingeniero Camilo, con el ingeniero Carlos, con el ingeniero Andrés. Entonces, digamos que es un reto y siempre estamos mirando a ver quién más se nos quiere unir, por ejemplo, inglés, ese tipo de cosas. Entonces, son, digamos que retos importantes. ¿Qué expectativas tienen de la asignatura, Cristian? Cristian, Cristian se congeló, entonces le tocó a David. Pues la verdad, expectativas en cuanto a qué es lo que vamos a ver, o De la materia y de qué es lo que vamos a ver. pues lo que yo pensaba, el semestre pasado que vimos hasta electrónica 2, pues alcanzó a ver algo de potencia al final. Lo que yo pensaba era que íbamos a ver como la relación de la potencia con los circuitos y cómo afecta a los circuitos y todo eso. No sé. Alejandro, Pues lo que vimos, alcanzamos a ver un poco el semestre pasado, digamos, era en transformadores, la potencia que se disipaba, la potencia de entrada, potencia de salida y cómo diseñar un transformador. Y pues ya lo que hemos trabajado pues en circuitos básicos de pues la potencia en diferentes circuitos, en un elemento y etcétera. Y pues hasta ahora eso es como que lo que tengo entendido, ¿no? ¿qué expectativa tienes? Pues por el momento, como que este semestre voy a ver si trabajo diferente, voy a trabajar en blanco para poder absorber todo, entonces estoy abierto pues a todos los conceptos y todos los temas que veamos. ¿Vas a trabajar en qué? ¿En blanco te entendí? En el sentido de que, digamos, los otros semestres yo siempre ya tenía conocimientos previos, ¿sí? Entonces, digamos, yo en vacaciones me dedicaba a estudiar ciertos temas. Digamos, en otras asignaturas yo ya en vacaciones adelanté. Pero digamos, para esta materia lo que hice fue, pues, como que dije, voy a trabajar es más sobre lo que vamos en este semestre. Entonces, pues tengo hartas expectativas de trabajar, pues, la potencia porque, pues, sé que es un tema muy importante. Luis Entonces, Carlos, Pues Inge, como todo estudiante diría, la expectativa fundamental, pasar la materia y aprender algo. listo. Cristian, Inge, ¿cuál era la pregunta? Es que se... ¿perdiste el audio? Sí, pero Bien, ¿cuál era la expectativa que tenías sobre la asignatura? no, pues aprender, aprender todo lo que se pueda. Ah, bueno. Me imagino que han escuchado muchos rumores del terror de la asignatura potencia eléctrica. De eso siempre se da. Y la verdad es que todos son ciertos. Todo no, lo que pues, se dice es verdad. Hay que madrugar, hay que trabajar bastante, pero también me imagino que han escuchado la otra parte. Y es que el índice de repitencia de la asignatura es muy bajo. Yo siempre trato de hacer la memoria y creo que en los 20 años que se ha dictado la asignatura potencia eléctrica, creo que no han perdido 5. Claro, han tenido que trabajar bastante, han tenido que trabajar fuerte,
Eso quiere decir que ustedes pueden hacer la relación 5/40 nos daría el índice de mortalidad, que es relativamente bajo, lo que es inversamente proporcional al índice de trabajo. Hay que trabajar bastante y digamos que mi finalidad es que aprenda. Por eso me pareció interesante lo que decía Alejandro, que trabajo en blanco no, porque esta asignatura tiene que ver con todo lo que ustedes han visto y se les trata de conectar con las nuevas realidades a las que uno se enfrenta. La potencia eléctrica es un área que marca el desarrollo de todos los países. Desde ya hace varias décadas, la medida como un país determina su grado de desarrollo es con la potencia eléctrica utilizada, con la energía que emplea para sus procesos. Este es uno de los elementos con que se mide. Ustedes habrán escuchado que uno de los países emergentes, que hoy en día es uno de los más importantes frente a la productividad que tiene China. Pero eso hace 30 años no era así. China era un país que ni siquiera era emergente. Y una de las grandes medidas que se ha visto cómo ha sido su desarrollo es con la producción energética. Y cuando uno empieza a mirar entonces eso, entonces uno ve que es el que más consume carbón, el que tiene las hidroeléctricas más grande no quiere decir de mayor producción de energía eléctrica, el que tiene más generadores de energía nuclear y el que tiene, digamos que el dominio tecnológico en el mundo. Muy antiguamente oí hablar de un grupo de países que lo llamaban el G8, y eran los países con mayor potencial económico en el mundo. Y eso ha tenido una dinámica muy grande donde el único país que se encontraba en Sudamérica era Brasil, situación que ya cambió, ya no tenemos ningún país suramericano en esa situación. Y uno de los indicadores de medida es la potencia que consume, la cantidad de energía que puede transformar. Y otro indicador es cómo se encuentra el índice de comunicaciones. Hay un índice que nos indica cómo se encuentran conectados las personas en un país. Y por ejemplo, hace 20, 30 años se hablaba de líneas telefónicas y se decía que lo normal era que un país tuviera por cada 100 habitantes 25 conectados. Hoy en día eso cambió y ahora tenemos otro tipo de conectividades como por ejemplo es con internet. Entonces nosotros vamos en nuestro país que se ha desarrollado muchísimo todo lo que llamamos de conectividad. Y esa gran parte se ha desarrollado, yo diría que en los últimos 15 años en el país, donde muchos de los ingenieros electrónicos egresados de la universidad han tenido un rol muy importante en esa conectividad. Entonces uno les puede preguntar y ellos le preguntan a uno, mire, Boyacá se encuentra los mejores sitios de Boyacá para la conectividad, dónde va la fibra óptica. Y uno empieza a revisar esas cifras y empieza a encontrar cómo se encuentra. Sin embargo, es algo que todavía el país está en deuda porque no superamos el 10% de la población. Es decir, si consideramos 50 millones de personas, el 10%, ¿cuánto sería, David? El 10% de 50. ¿De cuánto? ¿50 millones? Sí. 10, ¿no? ¿Seguro? ¿Sí? 5, ¿no? Si fueran 100 millones, Ah, serían 10. 10% de 50 millones. Sí. Sí. Entonces serían 5 millones. Eso es lo que nos da la conectividad en el país. Y si entramos un poquito más en detalle, vemos cuántos de ellos tienen banda ancha. Y Luis Carlos, claro, si usted es el duro allá por el apellido, ¿desde cuánto se considera banda ancha? Allí, ingeniero. No me diga que Cristian tiene la primera tarea. Entonces, eh, esa banda ancha se considera, y toca mirar en los países cómo se encuentra reglamentada, porque de país a país se diferencia cuánto es el ancho banda. Entonces, cada país llega y dice, mi ancho de banda es de 500K. Entonces, pues a algunos nos puede causar risa. Si nos vamos a otras latitudes, por ejemplo a Canadá, dicen, ustedes están locos, ¿cómo van a considerar que ese es ancho de banda? Y eso determina la conectividad de un país porque hoy en día todos los procesos se manejan a través de la red.
Y eso es lo que ha desarrollado la cuarta gran revolución industrial, que es lo que llamamos las industrias 4.0. No sé si hace un año larguito pudieron asistir a esa conferencia, sí, todos estaban ahí. Que vino un señor alemán ahí en el Auditorio Bicentenario, cerca de los laboratorios, nos hizo una charla sobre las industrias 4.0. ¿Se recuerdan? ¿Ya recuerda, Cristian, que me hace con la cara que sí? Cristian, no me ignora, dígame, no me acuerdo, pero dígame algo. No, pues yo sí me acuerdo de algo que decía pues que pues, los avances que ha tenido, o sea, o sea, los avances, ¿sí? Cómo se inició pues con las primeras revoluciones industriales y cómo se llegó hasta este momento, pues que ya el Internet está como potenciando una nueva como revolución, por así decirlo, con el Internet de las cosas. No, digamos que se acuerda de algunos elementos, está viendo como si fuera fotografías. ¿Quién se me desconectó? No le digo quién. Alejandro, Alejandro, el último que se conectó. Entonces, las industrias 4.0 tienen que ver con la información que se maneja, con la información que se manejan, todos los datos que se genera una empresa, cómo los coloco en la nube y cómo tomo decisiones alrededor de ellos. Y uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver con la potencia? Pues tiene que ver todo, porque si yo logro determinar cuánta potencia me consume un proceso, puedo, por ejemplo, relacionarlo con las horas de menor costo que me genera la producción de energía eléctrica. Y si eso lo llevamos a nuestra casa, ¿cuál sería la hora menos eficiente para planchar? Al menos que todos al menos han planchado la camisa alguna vez. Una resistencia, ¿no? Que la pérdida de potencia es bastante Sí, alta. pero ¿a qué hora sería la hora más, Ah, la hora más adecuada? O si quieren, la menos adecuada. no, ahí sí no estoy seguro. Entonces diría no sé, póngase en este error. Usted es el gerente, porque aquí están estudiando para hacer eso, de la empresa termoeléctrica o de la hidroeléctrica de Boyacá. Y entonces usted necesita determinar cuáles son las horas de mayor consumo energético, porque es cuando más energía tiene que producir. Y si usted es un usuario, yo me inventaría la estrategia, por ejemplo, eso existía, no sé si todavía se mantenga, que habían diferentes valores del kilovatio dependiendo de la hora del día. Entonces, así como existen las horas cresta, cuando más se consume, también existen las horas valle, que es cuando menos se consume energía. Entonces, esas horas valle se encuentran normalmente en horas de la madrugada. Y las horas cresta, por ejemplo, en este momento se encuentran de 6 a 8 o 9 de la mañana, es una hora cresta, donde todo el mundo está consumiendo energía eléctrica. Hace algunos años, otra hora cresta tenía que ver más o menos de 10 a 12 del día, porque estaba cocinando. Y la hora cresta que todavía se mantiene es de 6 de la tarde a 9, 10 de la noche, porque es donde la gente mira televisión, hace diferentes actividades. Y las horas valle, las menores horas donde se consume energía eléctrica, pues es en la madrugada. Entonces, existen en algunas partes del mundo, no sé si en Colombia todavía se mantengan, que existen valores diferenciados para el consumo de la energía eléctrica. Porque eso quiere decir que hay que producir. Si estamos en una termoeléctrica, quiere decir que hay que producir más energía, eso quiere decir más empleo de carbón, más funcionarios, más de todo en las horas pico. Y hay que dejar enfriar, si así se puede decir, ese enfriar entre comillas, la caldera para las horas bajas. Y eso cuesta dinero, sería mejor tenerlo permanentemente. Entonces, eso nos enseña a que tenemos que mirar el conocimiento de cómo se constituye. Otro elemento que uno llega y les dice es, me imagino a sus padres diciéndoles, apague la luz, el televisor todo el tiempo prendió, bueno, por lo menos mi papá era así, preguntándome a toda hora. Entonces, ¿por qué? Porque el consumo de la energía eléctrica es uno de los elementos que más influyen en la energía. Esta mañana estaba escuchando noticias que decían que el ministerio determinó que el kilovatio no podía subir producto de la pandemia, porque el kilovatio hora está regulado en algo que se llama el mercado eléctrico nacional, y eso se funciona por oferta y demanda. ¿Eso qué quería decir? Que si había mayor demanda,
perdón, si había mayor oferta, la demanda crecería y el valor crecería. Entonces el Estado toma medidas y dice, si no la gente no puede pagar, entonces vamos a estabilizarlo, que no suba más. Y eso quiere decir un control estatal. Con esto que les estoy diciendo quiere decir que la energía eléctrica es uno de los valores preciados por todas las naciones del mundo, porque no solamente determina el desarrollo de un país, sino también el estado de confort que existe en una sociedad. Me imagino que todos han escuchado las dificultades que se presentan en Venezuela, donde uno de los fenómenos más comunes son lo que llamamos los apagones, que es la no prestación del servicio de energía eléctrica. Y la no prestación del servicio de energía eléctrica es uno de los elementos que reduce el desarrollo industrial y genera inconformidad. Entonces, digamos que eso marca fuertemente. Colombia vivió unos momentos de crisis hace cerca de 30 años con algo que lo que se llamó el apagón, conocidos otros como la hora de Gaviria, porque el sistema hidroeléctrico se presentó por primera vez el fenómeno, impactó por primera vez el fenómeno del Niño a Colombia de manera fuerte. Los embalses no tenían la cantidad de agua adecuada, por lo tanto no se podía suministrar energía eléctrica. Cuando se fue a mirar el sistema termoeléctrico, las termoeléctricas, pues resulta que se habían robado el dinero, las termoeléctricas no estaban en plenitud de funcionamiento y eso conllevó a que se tomara una decisión muy fuerte y era que se dejaba de prestar el servicio de energía eléctrica. No recuerdo ya en este momento si era por 4 o por 6 horas al día, donde, por ejemplo, una hora era de 6 a 9 de la mañana o a 8 de la mañana y el otro era de 6 a 8 de la noche. Creo que era 6 horas el tiempo. Entonces, sumen de una horita más, de 6 a 9 y de 5 a 8 de la noche. Y esto impactó fuertemente porque tocó cambiar las costumbres. Entonces, como primera tareita para que ustedes vayan mirando, busquen en internet la historia de la hora Gaviria, qué consistió. Bueno, la otra expectativa que yo tengo del grupo es que tenemos que trabajar fuertemente nuestra materia teórico-práctica. Nos han dicho, no sé si ustedes pudieron ver un comunicado que nos envió el padre rector de cómo íbamos a trabajar de acuerdo con las disposiciones que había dado la alcaldía municipal. Y era que por lo menos durante las siguientes 3 semanas trabajaríamos con tecnología mediada por el computador, es decir, por internet como lo estamos haciendo ahorita. Y después podríamos trabajar en alternancia. Pues yo creo que todos estamos esperando poder trabajar con alternancia para poder desarrollar las prácticas de laboratorio. Y ahí entonces me surge una pregunta y quiero que me contesten. Y si no saben, miren, toca preguntar en la tarde. Sencillamente esto tiene que ver con la planeación. Cristian, si hubieran prácticas de laboratorio, ¿tú podrías ir a la universidad? Yo creo que sí. David, Sí, lo más probable es que sí. Cristian, Alejandro. Yo lo veo un poco difícil, Inge, qué pena. No, tranquilo, son las realidades. Por eso estamos preguntando. Y Luis Carlos, Pues yo sí podría, Inge. listo. Entonces, sin embargo, eso todavía está embocado. Yo pregunto porque me toca informarle al decano cómo es la proyección. Porque sí tenemos varias prácticas, obviamente con el control de bioseguridad y hay una serie de elementos. Aquí creo que el único con sobrepeso soy yo, todos los veo todos en link. Entonces, digamos que ahí se solventaría eso. La segunda medida es que nadie tenga resistencias. ¿Alguno de ustedes tiene cara de fumador? No. Por ahí Alejandro. ¿Sí? ¿Cómo Alejandro? Señor, que es que no lo entendí muy bien, qué Que pena. si fuma. No, pero a mí me hicieron un trasplante de córnea en febrero, entonces creo que por eso no me dejan. Claro, entonces hay persistencia. Les estoy preguntando por las persistencias. Entonces estamos bien. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy claro y yo lo que me trato de brindar es confianza para que me digan, oiga, tengo estas dificultades, en la casa mi papá me dice que no puedo ir porque sencillamente hay temor o porque vivo con adultos mayores o por lo que sea, para mirar cómo solventamos. Yo tengo unas palabras y me dicen es que las universidades y las casas de conocimiento siempre tienen que encontrar soluciones a los problemas. Entonces ya miraremos. Entonces digamos que el 75% del grupo podría asistir. Y el hecho de que el grupo sea pequeño, pues nos permite algunas cosas. Y es que cada uno puede tener su elemento de trabajo. Entonces, por ejemplo, las primeras prácticas cuando desarrollamos es aprender
aprender a manejar la red tetrafásica que existe. Entonces, cómo conectamos, cómo identificamos las fases, qué mediciones hacemos algo. Evidentemente las prácticas de laboratorio nos tienen que cambiar un poco frente a lo que trabajamos el semestre pasado y los años anteriores, porque ya tenemos reducción de prácticas libres. Entonces le toca a los profesores inventarse que la práctica sea muy específica, que la podamos hacer en la hora y media que tenemos previsto, hora 45 para desarrollar. Si no alcanzamos, pues nos toca mirar cómo podemos realizar eso. Pero entonces sí es importante, para mí las prácticas de laboratorio son importantes porque ponen en contraste lo que vemos teóricamente con la realidad. Entonces vamos a hacer prácticas de laboratorio en la medida en que podamos tener ese permiso de la alcaldía. Yo les he preparado una presentación, voy a compartir pantalla para que vean. ¿Ya todos están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Listo. Bien, entonces el contenido de la presentación es dónde se encuentra ubicado el espacio académico, quién es el docente, las temáticas que vamos a desarrollar, cómo serán los encuentros. Ahí no debía haber escrito presenciales, sino mediados por la tecnología, campus virtual, las prácticas de laboratorio y el proceso de evaluación. Entonces, ¿qué prerequisitos se tienen que tener en cuenta para poder ver Potencial E? Todos debieron haber visto circuitos 3. ¿Cómo le fue a Claros en circuitos? Pues muy bien, Inge. Bien, se pasó bien. ¿Sabes qué es una impedancia? ¿Sabes cuál es el desfase entre el voltaje y la corriente en un circuito inductivo, capacitivo? No tienes que contarme, sino me señala con el dedo que sí o que no, como No, para sí, sacarlo. ¿Sí? Ahí se siente bien. sí. ¿Cómo le fue a Cuervo? No, Inge, eso como a los perros en misa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No mentiras, pues ahí. No, ¿Sabe qué es un diagrama fasorial y lo sabe dibujar? ¿qué es qué, Inge? ¿Sabes qué es un diagrama fasorial? Y lo sabes dibujar. Digamos que más o menos, que hay que recordar cosas. Sí, señor. David, ¿cómo te fue a ti? Más o menos bien, dije, cosas que tengo que repasar. Digamos, lo de la fase, pues más o menos me acuerdo, pero no me acuerdo bien cómo se realizaba. Eh, También, pues los términos básicos que medio me acuerdo de algunos, pero hay que repasarlos, porque no Claro, recuerdo bien la definición exacta. claro, y me falta Alejandro. ¿Cómo le fue a Alejandro? Qué pena, es que me tuve que tomar unas pastas, no le escuché. Semestre pasado me dijiste, y Sí, sobre fasores. sí, que ¿cómo les fue en teoría de circuitos 3? Pues a mí, yo no tuve mucho problema, a mí me fue, pues bien. Bien, te sentiste bien. Bien, entonces aquí hay una cosa cuando uno dice es que la vio, y cuando uno dice la vio no quiere decir que se la sabe todas, pero que sabe dónde consultar la información. Es que yo no me acuerdo qué es una admitancia. Pues por lo menos sé dónde ir a buscar. Tengo medio idea que eso tiene que ver con la resistencia, como con el paso de la corriente, para un elemento almacenador de energía. Entonces, en eso quiero que tengan tranquilidad, porque pueda que ustedes no lo tengan presente ahorita, pero saben cómo manejar esa dificultad. Y lo mismo con variable compleja. Entonces, en variable compleja, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes conozcan? Y es cómo representar un número imaginario, por ejemplo, en forma exponencial. Que todos entiendan qué es eso de e a la j, y que si saben qué es e a la j, lo puedan representar, yo lo llamo en forma geométrica, es decir, e a la j yo lo puedo representar en forma de seno o en forma de coseno, y si ya le pongo palabras técnicas, entonces todos conocen que es el teorema de Moore,
Y ya nos empezó a cochar ese man, que era que José no era igual a la J, digo, o sea, a la J menos a la J sobre I, creo que era el cuento, una cosa por el estilo. Ya el modelo matemático como tal no lo recuerdo, tengo que también mirarlo, pero que entonces todos recuerden que es una forma de expresión. Y las reglas básicas, entonces que para mirar la suma de complejos, pues, en forma de variable compleja, entonces pues me toca mirar la base, que los productos se multiplican, que se está dividiendo pasa a sumar, cosas de ese estilo si lo cambio de lugar. Entonces ese es el conocimiento que se necesita. Aquí no vamos a hacer demostraciones ni nada por ese estilo. Entonces, pero sí se necesita que tengan esos conocimientos previos. El área de conocimiento, entonces, ustedes ya como entran ya han desarrollado el primer 40% de la carrera y empezamos a desarrollar el 10% para que tengamos el 50%. ¿Qué quiere decir? Que terminado este semestre, ustedes ya tendrán el 50% del programa académico. Es decir, ya casi son ingenieros. Les hace falta ponerle electrónica, pero ya tienen parte de eso que llaman ingeniería. Entonces aquí vamos a empezar a ver ingeniería aplicada. Y cuando uno empieza a ver ingeniería aplicada, quiere decir que sabe de circuitos, que sabe de electrónica, que sabe de algunas cosas de potencia, que puede interrelacionar los elementos, que es capaz de tener criterios de ingeniería. Entonces, eso es lo que necesitamos aquí en el área. La subárea. Empezamos a trabajar una subárea que se llama potencia y energía. Esa subárea está conformada por 3 asignaturas, que inicia con potencia eléctrica, continúa con electrónica de potencia y termina con electrónica industrial. Esas 3 asignaturas conforman el núcleo de potencia y energía. Y después ustedes irán a ver algunas selectivas que tienen un énfasis directo con ellas. Entonces no se les haga extraño. Cuando yo dicto materias de noveno semestre y les pregunto cosas de circuitos, ya es como que se le enreda la vida a uno porque uno tiene que ir a recordar esas cosas. Aquí lo mismo, aquí hay unas cosas que le pregunto, ¿y cómo se calibra el multímetro análogo? ¿Y cómo así? ¿Cuándo me enseñaron eso? Ah, ¿se acuerda por allá en introducción a la ingeniería electrónica? Que cómo se hace para ajustar el osciloscopio para empezar cualquier mediano, entonces se coge la punta, se lleva a tierra, en otro se lleva el ajuste, y lo que debo observar es tal cosa. Son elementos fundamentales que uno conoce, que no tiene que emplearlos todos los días, pero que hacen parte de la vida profesional. Y el nivel, estamos ya en quinto semestre, ingenieros. Me alegra muchísimo que todos estén en línea, porque quiere decir que mire, la carrera tiene diferentes niveles. Uno de los más difíciles es cuando uno comienza. Eso la universidad lo llama el primer tercio, que va de primero a cuarto, donde la acomodación, el cómo le va a uno, el acostumbrarse a los profesores, el aprender la forma de estudio es difícil. Después viene el segundo tercio, que es difícil en el sentido de los contenidos de las temáticas. Entonces empieza uno a manejar temáticas, a relacionar. Y el último tercio que tiene que ver con las aplicaciones. ¿Cómo me proyecto como futuro? Entonces ustedes están ya avanzando en el segundo tercio de la carrera. ¿Quién es el profesor? Entonces, ese calvo que ven allá es Luis Fray Sosa Quintero. Quiero que anoten mi número telefónico, 315-313-7381. ¿Quién es el representante del curso? Le tocó a Cuervo. ¿Toca Cuervo? Es Alejandro. ¿Es Alejandro? Ah, bueno, entonces le tocó a Alejandro hacer un grupo que se llamará Potencia Eléctrica 2022. No le olvide, Alejandro. Hace un grupo en el WhatsApp y nos incluye a todos. Ese es mi número telefónico. A través del WhatsApp me pueden preguntar lo que quieran. Cuando son cosas académicas que involucran el semestre, lo hacen por el grupo. Cuando sean cosas personales o que no quiere que se entere el grupo, lo pueden hacer por el WhatsApp de manera interna. Pues, si son cosas urgentes, no importa la hora, yo siempre estoy atento a eso y pues recurro a su prudencia. Y esos son mis 2 correos electrónicos, el de docente, luis.sosa@usantoto.edu.co. Y como ustedes conocen, tengo un oficio administrativo, directivo en la universidad, y soy el director de la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria, UJICO. ¿Qué hago ahí? En este momento estoy mirando la renovación de la acreditación institucional multicampus. Más adelante les tendré que pedir favores con relación a eso. Entonces ahí nos toca estar pendientes.
de ese tipo de trabajo. Mi formación, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás, me gradué por allá a comienzos de este siglo. Estudié en Bogotá, estudié con la ingeniera Angélica, somos contemporáneos con el ingeniero Ricardo Casalles y con el ingeniero Adolfo, ellos se graduaron un poco antes que yo. Después hice una especialización en instrumentación electrónica, ya en la seccional de Tunja, hice una especialización en gerencia de proyectos, hice una especialización en gerencia de instituciones de educación superior, estudié una maestría en educación y terminé un doctorado en ciencias de la educación. Yo he tenido diferentes cargos. Antes de este oficio, trabajé como secretario de la división durante 6 años, he sido decano 2 veces, y lo que más me gusta a mí es la docencia. Ahora, este cargo de la calidad, digamos que es uno de los retos que tengo ahorita pendiente. También trabajé en el sector privado, yo trabajé en Telecom, en el sector público, perdón, trabajé en Telecom, trabajé en lo que antiguamente se llamaba Movistar, o no, lo que se llama Movistar, en esa época se llamaba Segumóvil. Trabajé en una empresa que se llama Lucen de Colombia, trabajé en ETV, tuve un cargo en una entidad del Estado que era importante, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y digamos que me he movido en ese ambiente. He soñado con tener una empresa, con un egresado, que se llama Soluciones, y digamos que es una empresa de sui generis porque solamente le metemos dinero y algún día nos producirá dinero, pero digamos que no es nuestro fin. Hoy ustedes ven que aquí la mayoría de las carros, sobre todo las motos, tienen unas luces a partir de tecnología LED. Eso hace 15 años, eso no era normal, eso era de locos, nos decían. Sin embargo, nos sirvió muchísimo para el sector rural, y hacíamos cosas interesantes en eso. Se trabajó en sistemas de alarmas para carros. Bueno, siempre me ha llamado la atención la parte de la seguridad y relacionado con la parte de la potencia y de los circuitos. Entonces, ese es Freddy Sosa. ¿Qué vamos a ver en el espacio académico de potencia eléctrica? Vamos a ver 4 grandes unidades. Uno se llama elementos de la potencia eléctrica. En esos elementos de la potencia eléctrica lo que vamos es a mirar y a recordar cosas que ustedes saben. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de la potencia eléctrica cuando tenemos un elemento resistivo? ¿Cómo es la potencia si yo tengo una fuente de energía alterna y una resistencia, o un condensador, o una bobina, o un sistema mixto? Esto nos llevará más o menos un mes, y es aquí donde más tenemos modelado matemático. Aquí nos toca trabajar con integrales, nos toca resolver integrales, nos toca resolver derivadas. Aquí entonces dirán ustedes, pero este señor, ¿por qué nos dice que tenemos que saber de circuitos 3 y nos estamos devolviendo a circuitos 2? Porque la relación es la misma de cómo podemos limitarnos en los dos, poder entender lo que es un vector. Cuando uno dice, que es un vector, entonces ya uno se está imaginando que tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Eso tiene que estar muy presente en ustedes. Miraremos cómo se clasifican las fuentes de potencia, miraremos cómo se clasifican los elementos almacenadores de energía, cómo se clasifican las resistencias y las impedancias, y qué relación existen entre cada una de ellas, para así poder determinar esos elementos y poder diferenciar 3 clases de potencia que existen en una red eléctrica. Después vamos a ver la generación de energía eléctrica. Entonces, para la generación de energía eléctrica la vamos a dividir en 2 grandes grupos. Los métodos convencionales de producción de energía eléctrica, que son las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Y el otro grande grupo, que son las energías alternativas, donde vamos a ver, por ejemplo, la energía nuclear, la biomasa, la mareomotriz, la eólica, la fotovoltaica, las celdas de combustible, entre otras. Entonces ahí la metodología cambia un poco. Yo expongo unas temáticas, ustedes ya de quinto semestre exponen otras. Yo normalmente les doy una asignación, por ejemplo, les digo, a Pepito Pérez va a preparar una exposición sobre energía fotovoltaica,
y entonces se le dan los lineamientos y él la realiza. Pues ahí es un poco más de un manejo más de ustedes que mío. Después vamos a las máquinas eléctricas. Me parece interesante que ya pudimos avanzar en ese tema porque me contaban que ya vieron algo de transformadores, porque las máquinas eléctricas se dividen en dos grandes grupos, que son las estáticas y las dinámicas. Las estáticas son los transformadores. Entonces miraremos cuáles son los tipos de transformadores, cómo se construyen, qué cálculos le debo hacer a un transformador, todo lo que debo conocer de un transformador. Y después pasamos a las máquinas dinámicas. Las máquinas dinámicas son los motores, y los motores los podemos clasificar en dos grandes grupos, los que son generadores y los que consumen potencia, que consumen. Y estos a su vez se clasifican en sincrónicos y asincrónicos. Y los sincrónicos y los asincrónicos se pueden distribuir de corriente alterna y de corriente continua. Y los de corriente continua se pueden distribuir en motores de paso y motores y servomotores. Entonces ahí vamos a ver una serie de elementos donde solamente vemos las características, no vamos a hacer ningún motor, solamente vamos a mirar sus principios de funcionamiento. Y la cuarta gran unidad es el mercado eléctrico nacional, que se coloca solamente de manera figurativa como cuarto elemento porque esta es transversal. Es decir, cuando estemos hablando de la potencia eléctrica también tendremos que hablar del mercado eléctrico. Y menos mal que ustedes tienen hartos familiares que son abogados, porque esto del mercado eléctrico tiene que ver con la parte legal, cómo aparece un decreto, una ley en 1994, producto de la reforma a la Constitución, que se llama la Ley de los Servicios Públicos Domiciliarios. Y con esa ley se regula todo el servicio de la energía eléctrica, evitando que se volviera a evitar los apagones que se dieron por allá en 1992. Y digamos que eso ha dado algo de resultado. Miraremos las crisis en que se encuentra en el sector energético, miraremos qué es el despacho eléctrico nacional, y Dios mediante, si ya la situación de pandemia que vivió, la idea es poder por lo menos hacer una visita a Sogamos donde tenemos el despacho eléctrico del departamento y mirar un sector productivo. Vamos a mirar cómo nos va a ir. Son sitios donde nos abren las puertas fácilmente. ¿Cómo son los encuentros presenciales o cómo van a ser las clases? Entonces, los lunes a las 7 horas, Alejandro, siempre estamos conectados a las 7, no a las 7:04 como le pasó hoy. Siempre debemos ser muy puntuales. Dentro de los tantos chismes que dicen de mí, eso es cierto, soy demasiado puntual. Si estuviéramos en la presencialidad, Alejandro hoy se hubiera quedado por fuera. No, Alejandro, no, dice con la cara no. A las 7:05, dije, qué pena. Bueno, fue un minuto más de lo que me di cuenta yo. Entonces sí, siempre es a las 7. Yo normalmente trato de abrir la sesión antes. Tiene que presentarse algún error alguna falla para que no lo pueda hacer. Entonces, y lo mismo, esto de la presencialidad también nos ha hecho cambiar muchos de los esquemas. Porque una de las cosas que ustedes veían era, se quedó por fuera. Y tarde, y lo de la bata y todo eso se molestaba mucho con eso. Hoy en día eso nos ha tocado pues cambiar un poco, ser un poco más flexibles en eso, y entonces cuando tengan dificultades, por favor, no, que está fallando la conectividad, alguna cosa, pues nos escriben al WhatsApp, me dicen tenemos problemas de conectividad para saber qué es lo que está ocurriendo. Lo mismo me gusta que si tenemos buena conectividad como la que tenemos hoy, entonces tengamos las cámaras prendidas para mirar a quién le hablamos, tratando de que sea lo más similar a la presencialidad. Y como molestar a los del semestre pasado, que algunas veces hicimos clase a las 5 y a las 4 de la mañana, pueden preguntarle a ellos. Entonces, como les decía, tienen que estar presentables. Presentables no quiere decir con papata, quiere decir peinados, que no estén en pijama, cosas de ese estilo. Es decir, tener la disposición de lo que uno va a hacer. Entonces, siempre las clases trato de que sean muy puntuales, y normalmente esto es un ambiente de presencialidad. Normalmente la salida es a las 8:45. Cuando tenemos trabajo virtual, entonces es un poco menor el tiempo. Yo les doy tiempo, trato de darles tiempo para que hagan las actividades. Siempre en cada encuentro que nos tengamos, siempre van a haber tareas, siempre va a haber alguna actividad, y la idea es que yo dejo tiempo para que eso se realice. También esta plataforma de Zoom me gusta porque se pueden hacer tareas en pequeños grupos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a hacer
un grupo entre David y Carlos. Yo aquí los puedo administrar para que ellos dos puedan conversar y, y los otros dos estarán en el otro grupo. Y yo lo que hago es pasear a ver entre los grupos a ver cómo están, qué dudas tienen, están resolviendo un modelo matemático, haciendo una simulación. Entonces trato, eso es como si estuviéramos en la presencialidad, tratando de conformar los grupos de esa manera. Siempre nos vamos a encontrar en el laboratorio C del campus Avenida Universitaria. Siempre todas nuestras actividades van a ser ahí y eso incluye la presencialidad para los laboratorios como en este espacio virtual. Y la otra sesión son los viernes, a las 7 de la mañana y en el mismo espacio. Entonces, los días que tengamos práctica, preferiblemente serán los viernes. No sé qué más clases ustedes tienen los viernes. Tenemos ondas y electrónica 3, Inge. ¿Ondas a qué horas tienen? De 9 a 11 y electrónica 3 de 11 a 1. La 11. Listo. ¿Y los lunes qué tienen? Pues ahorita tenemos potencia eléctrica de 9 a 11 ondas, de 11 a 1 TDS, de 2 a 4 tenemos electrónica 3 y de 4 a 6 volvemos a tener TDS. Ah, bueno, bien llenito el día lunes. Entonces, les preguntaba para mirar si era más conveniente que cuando tuviéramos prácticas de laboratorio fuera el lunes o el viernes. Pero evidentemente es el viernes, porque tienen creo que una menor intensidad de horas, porque ese día cuando tengamos clase presencial, pues ojalá tengan los laboratorios también de ondas, y si no, pues nos tocará hablar o disminuir los tiempos para que puedan llegar y tener todas las medidas de bioseguridad a sus casas, porque una de las cosas que se está pensando es que si llego a la universidad me quedo hasta cuando salga de clases. Obviamente servicios de cafetería y ese tipo de cosas no habrá, entonces le toca a uno llevar su cafecito en el termo, llevar sus onces, todas las medidas de bioseguridad que ahora nos implica eso. El compartir se hace menos favorable. El campus virtual, me imagino que ya todos se dieron cuenta que están matriculados en el campus virtual, que se llama Potencia Eléctrica, que aparece como POTE. Esa es la dirección. David ya pudo ingresar. Pues no he ingresado, la verdad, a mí. Bueno, entonces ya David está atrasado en 2 tareas. Ahorita le digo en cuáles tareas está atrasado. Ya voy a revisarlo. Bueno, ahí está, ahí ya aparece la presentación. Es importante que ustedes me retroalimenten porque en el campus virtual lo que veo, lo que hago como docente no es lo que ven ustedes como estudiantes. Yo normalmente tengo allá adelantado varias semanas de clase, entonces es diferente porque muchas veces se me olvida a mí ponerla visible para ustedes y le empiezo a cargar tareas y ustedes no me dicen que no se ven, pues. Inge, Dígame. yo no estoy matriculado en ningún curso. Datos. ¿Señor? ¿Datos de quién está matriculado? David, ¿me habla David? Sí, yo, David. Pues ahorita revisamos mientras ustedes hacen una tarea. Creo que es porque yo estoy con ICETEX y creo que no salgo todavía matriculado como tal. Puede ser eso. Tú eres David Samuel Gutiérrez. Sí. ¿Cómo es tu correo institucional? Es david.gutierrezm. David.gutierrezm. Sí. Listo. Ahorita miro si ya estás matriculado y si no, pues miramos cómo solucionamos. Listo, entonces, como les decía, siempre es importante revisar de manera periódica. Yo les sugiero que siempre lo hagan por lo menos una vez al día. Revisen qué actividades hay. Una de las cosas que se me olvidó decirles es que conmigo todo es negociable. Oiga, que ese trabajo que nos dejó está muy largo, no alcanzamos a terminar, ustedes nos cogieron y nos apretaron con la guía 3. Todo conmigo es negociable, pero todo debe ser argumentado. Entonces yo les digo, si ustedes van a negociar la compra de un carro, pues les toca negociar. ¿Y negociar qué quiere decir? Tener la capacidad de pedir algo, pero también de dar algo. Entonces, mientras ustedes me presenten argumentaciones y todo eso, podrán contar con el apoyo de que yo les negocio lo que quieran. Entonces, eso tenganlo presente.
Y también que negociar es muy diferente a regalar. Yo prefiero enseñar a pescar que dar el pescado, y como dice la Biblia. Entonces, eh, no me pidan que les regale nada, díganme que les reconozca que hicieron eso, que cambiamos los porcentajes, todo eso es viable para mí, pero no me digan que les regale, porque pues, ahí ya digamos que la negociación empezó mal. Mire, ahí aparece una tarea en rojo, desarrollar la actividad del sílabus del espacio académico. Bien, entonces las prácticas de laboratorio, los equipos son de 1 o 2 personas máximo, como les digo, somos poquitas, creo que las podremos hacer. Cuando veamos que incurrimos en gastos o cosas altas, entonces los hacemos de 2 personas. Muchas veces hay prácticas que nos queda fácil hacerlas porque conformaremos un solo equipo entre los 4 y podremos desarrollar la actividad que se requiera, ya sea por insumos o por costos que nos pueden desarrollar. Siempre se debe hacer la solución de los cuestionamientos previos. Esos son los elementos fundamentales que yo tengo que tener en cuenta para el desarrollo de la guía. La presentación de las prácticas. Entonces, por ejemplo, muchos llegan y decían, pero ¿cómo virtualmente podemos presentar la práctica? Sí, sí se puede presentar la práctica, hay videos cortos, hay simulaciones, hay sustentaciones. Siempre para mí es muy importante lo que me digan, no me funcionó. Bueno, ¿y por qué cree que no le funcionó? ¿Cuáles serían las causas? Porque eso es lo que uno hace como ingeniero, determinar causas de un fenómeno que se está presentando. Y en la medida en que va pasando el tiempo y uno va adquiriendo experiencia, pues uno obtiene la habilidad de pegarle a la falla, a lo que está ocurriendo. Muchas veces hay cosas que no están bajo el control de uno, porque finalmente en este proceso del estudio, pues le dicen a uno una resistencia de 100 ohmios, y resulta que no tenía 100, sino que tenía 125 ohmios, y eso tiene efectos. Y los informes de laboratorio. Entonces ahí se ven las 4 dimensiones de la vida humana que se pretenden desarrollar. El proceso de evaluación. Entonces aquí siempre les comparto que la evaluación no solamente es el parcial donde uno se sienta y resuelve unas preguntas que le colocan en una hoja, sino tiene que ver con los aspectos cognitivos, cómo ustedes me muestran que saben cosas. Por ejemplo, ahí la participación es importante. Cuando les pregunta, y bueno, ¿y cómo les fue tal cosa? Entonces, el que ustedes me cuenten, no, yo reconozco que era esto, no sé las partes de un número imaginario, pero yo no me acuerdo cómo se divide. Ahí usted me está demostrando que conoce cosas. Entonces, la participación, y ya que somos un grupo pequeño, esa participación es muy importante porque me permite evidenciar qué tanto conocen ustedes. ¿Qué otras cosas se deben tener en cuenta? Lo teleológico, es decir, ¿cuál es el fin que ustedes pretenden con su conocimiento? ¿A dónde le apuntan con ese conocimiento? ¿Para qué me sirven las cosas? Ese es el fin teleológico. El antropológico, ¿cómo veo que ustedes se transforman? Estar en quinto semestre es una oportunidad grande porque uno ve las transformaciones de las personas, tanto en lo actitudinal, en la forma como se comunican, cómo se visten, cómo son capaces de manejar las relaciones interpersonales. Es decir, ustedes me pueden decir que no de una manera amena, de una manera sustentada, y no simplemente no. Por ejemplo, casi siempre hay problemas cuando uno dice, ¿y por qué no hizo el laboratorio? Y la respuesta es el silencio. Entonces, quiere decir que ese aspecto antropológico no se ha desarrollado. El epistemológico, lo que tiene que ver con el saber, cómo evoluciona su conocimiento, cómo se avanza ahí. Ese, entre muchos otros aspectos, son lo que yo evalúo. Entonces, no solamente piensen que vamos a evaluar lo que se podría hacer en una hoja, sino en todo encuentro que nosotros desarrollamos, hay algo que contribuye a la evaluación. Por eso, para mí, la asistencia a las clases siempre es importante y generamos ahora una estrategia, ahorita les muestro, para evidenciar que ustedes quedan ahí. Evidentemente podremos tener problemas cuando el internet se nos cae, que se va la energía eléctrica, que está fallando el internet, pero siempre intentamos poner soluciones a eso. La propuesta de evaluación es que el parcial valga el 15%, que las prácticas de laboratorio el 10%, que las tareas y demás el 5%, y los quizzes el 5%. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, las tareas y los quizzes tienen un peso importante, es el 10%.
Entonces siempre es recomendable, porque si ustedes tienen tareas y quizzes y laboratorios, ya pasaron el corte. Entonces ahí el parcial, muchas veces llegan y me dicen, uy, en el parcial nos fue bien, cambiemos los porcentajes. Yo digo, bueno, ¿por cuánto? ¿Cuáles son las causas? O al revés, les fue mal, toca bajar el parcial. Pues listo, ¿y a qué le subimos? Entonces, eso depende de la capacidad de negociación que ustedes hayan desarrollado. Algunos referentes bibliográficos son los que aparecen ahí, si quieren tomen la foto. Esos son todos libros que se encuentran en la universidad. La B quiere decir de básico y la C de complementario. Entonces, esos son libros que se encuentran dentro de la universidad. ¿Ya capturaron la pantalla? Entonces, las tareas, empezamos con actividades. Entonces, diligenciar el formulario de datos personales. ¿Esto por qué se da? Porque me interesa conocer cuál es su número telefónico, cómo me puedo comunicar con ustedes, el formato de asistencia a clase, porque es algo que nos piden en las auditorías. Y empiezan las tareas que empiezan a tener algún tipo de grado de dificultad. Entonces, la actividad 3 es realizar un video corto de actividades descritas en el campus virtual académico. Entonces, si no podemos ingresar a la parte del campus virtual, ahorita se las envío a sus correos y ahí se dicen las características. Por ejemplo, un video corto de 20 a 30 segundos. Entonces, eso lo realizan con su celular. Muchas veces el reto es, oiga, yo vivo solo, ¿cómo lo hago? Entonces, es el ingenio ahí donde aparece para poderlo realizar. Como son videos cortos, los puedo ver, digamos, qué tiempo, porque esa actividad se la reviso al grupo en 10 minutos, ya la puedo tener revisada. Y normalmente estas actividades tienen retroalimentación, entonces no se les haga claro que en la próxima clase les diga, oiga, preséntenos su video, a ver qué fue lo que hizo, y se argumente por qué se desarrollaron cosas. Y la cuarta actividad es realizar la tarea de niveles de atención descritos en el campus virtual. Entonces, ¿cuáles son las tensiones que se manejan? En Colombia sabemos que es de 110 voltios, pero en Argentina ¿de cuánto será? En Perú ¿de cuánto será? ¿Y a qué frecuencia funciona? Esto es importante porque tiene que ver con la cotidianidad. Alejandro, ¿ha tenido la oportunidad de salir del país? No, no, señor. Cristian, Tampoco, Inge. David, No, Inge, pero creo que en Europa se trabaja son a 240. En Sudamérica sí no estoy seguro. claros. No, tampoco dije. Bueno, listo. Yo tuve la oportunidad de salir en el país después de que ya era profesional. Hoy en día el mundo es más pequeño y se puede mirar. Y uno escucha experiencias que le han pasado a las personas. Entonces, recuerdo un ingeniero electrónico que tenía que ir a hacer una ponencia a Perú. Y entonces él muy feliz, se había llevado su cámara digital y todo. Y lo primero que hizo cuando llegó al hotel fue conectarla para que se cargara la batería. Y el resultado fue que se quedó sin cámara. ¿Por qué razón? Porque resulta que en Perú la tensión de funcionamiento es de 220 voltios. Y como todo el país funciona de esa manera, pues no estaba marcado ni nada por el estilo, pues se quedó sin cámara. Y lo mismo eso le pasó a él, y él iba con otra ingeniera, y lo mismo le pasó porque conectó el secador, el secador fue con explosión incluida. Entonces, también, la pregunta es, ¿y por qué nadie nos dijo? Entonces, la respuesta es, no, eso es parte del procedimiento, así como uno tiene que consultar cuánto valen los tiquetes, cómo se llama el aeropuerto, qué hago después de que llegue al aeropuerto, también es importante conocer cuál es el nivel de tensión que funciona el país, cómo son los tipos de conectores, porque qué tal que llegue allá, verifique que la tensión es de 110, pero el tipo de conector no es el mismo que tenemos acá. Entonces me dio la misma, porque necesito ir preparado. Por ejemplo, ese es uno de los efectos importantes en Europa. Pueda que el nivel de tensión sea el mismo, pero el tipo de conexión, la clavija que uno debe llevar es diferente, porque las patitas tienen una forma, una distribución diferente, y no le permite conectar a uno. Entonces uno siempre que hace una salida a otro país, así como consulta si el agua es potable,
consulta cuál es el tipo de conectividad. Entonces, eso también nos acerca un poco a acercarnos a ese mundo internacional. Entonces, esas son las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, por favor, empiecen a diligenciar el formulario de datos personales y el de asistencia a clase. ¿Quieren que se los envíe por el chat? Sí, por favor, ingeniero. Dije una pregunta. Sí, señor. En el campus virtual, o sea, no me aparece ninguna actividad todavía como ¿A quién me está preguntando? Perdóname. Cristian. Cristian, es que todavía no les distingo la voz, entonces me toca preguntarles. Ya miramos a ver por qué no les está apareciendo. Voy a ponerles primero para quién. A ver, chatear. Ya les llegó un link por el chat. Sí, señor. Ingresen a él y empiecen a diligenciarlo, que eso es rápido. Ingeniero, ¿podría revisar si lo guardé bien en el WhatsApp? Que ya había hecho el grupo de potencia eléctrica, entonces se lo Listo, pone. ya vi que me llegó uno, ya les confirmo. Gracias, señor. Y aquí va el otro. Listo, vamos a revisar el WhatsApp. Ahora vamos a mirar. Inge, yo sé que la pregunta es boba, pero donde dice fecha de cumpleaños, supongo que es fecha de nacimiento, ¿cierto? Sí, dígame ese año. No les olvide que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Evidentemente, Inge, no aparece nada en el campus virtual porque lo acabaron de reiniciar. Entonces, las actividades tendré que colocarlas. O sea que mi tarea de ayer toca volverla a repetir. ¿Listo? Entonces, ya pudieron entrar a los dos formularios de Google, ya los pudieron diligenciar. Yo lo estoy diligenciando todavía. Yo también, Inge, estoy diligenciando ya el segundo, el de asistencia. Sí, señor. En cuanto en el de asistencia, que se escriba un párrafo del tema desarrollado en la clase, la de hoy, ¿cierto? Sí. Vale.
¿Listos? Yo ya terminé. Bien, entonces en el chat también están viendo la primera actividad que tenía que realizarse. Ahorita la monto en la plataforma para que lo puedan subir. Y es realizar un video corto de mínimo 20 segundos, máximo 30 segundos, de las principales actividades que se desarrollarán durante el semestre. ¿Cómo pueden realizar eso? Ahorita otra vez subo nuevamente la información del sílabus para que ustedes conozcan qué es y frente a la presentación que se realizó. Ahorita también les subo la presentación para que lo puedan mirar. David, tú me dices que todavía no tienes acceso. No, Inge, creo que lo que le comento es que yo estoy matriculado con el ICETEX Listo, y no te creo que preocupes. no sea, creo que no sea, No, 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 pues, no te preocupes que yo también te las envío al correo. Ahorita reviso la información que me enviaron y la envío por el correo. Y durante estas 2 semanas, entonces, duplicamos la información. Lo que ponemos en la plataforma también me lo mandan en correo porque puede ocurrir que me la vuelvan a borrar como correo ahorita. ¿Listo? Entonces, okay. trabajamos de esa manera. Listo. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad es buscar 3 países de América Latina, 3 de Norteamérica, 3 de Europa, 3 de África, 3 de Asia y 3 de Oceanía, o sea, los 5 continentes más América Latina, de 3 países donde se identifique la atención y la frecuencia de operación. Entonces yo, por ejemplo, les contaba, si hablamos de Bogotá, entonces el país es Colombia, la capital, Bogotá, funciona a 120 voltios alternos, la frecuencia de operación 60 Hz. Y además de eso, hoy necesitamos o nos podemos apoyar con la georreferenciación. ¿Quién sabe qué es la georreferenciación? Eso es algo que tiene que ver con la latitud Y la y longitud. Sí, señor. Entonces, pues eso uno lo encuentra ahí cuando uno lo busca o si está utilizando Google Maps, aparece. Entonces, es la forma de ubicar el lugar donde estaban diciendo. Porque, ¿qué es lo que no se permite? Que 3 personas digan, yo escogí Estados Unidos. Pues nunca, porque ahí ya empiezan a tener problemas, porque deben ser países diferentes. Esa es otra de las actividades que trabajamos en conjunto acá, y es que el grupo de potencia, yo lo llamo la empresa de potencia, debe estar en constante comunicación.
Entonces uno dice, ¿y cuáles son sus 3 países de Europa? Entonces uno escogió Italia, otro España, otro Portugal. Y el otro, pudo haber escogido Holanda, pudo haber escogido Bélgica, ¿sí? Y si nos vamos para África, entonces listo, ¿qué países de África? Entonces algunos escogió Sudáfrica, otros escogió Nigeria, otros escogió Egipto, y los otros, y lo mismo con Asia, y lo mismo con Oceanía, ¿de acuerdo? Entonces ustedes se tienen que poner, por eso el grupo, que ya vimos que está funcionando, el grupo de potencia, entonces es importante. Alejandro, sería importante que tomara una foto para que todos nos viéramos nuestra mejor cara, grave pantalla, y esa será la foto del grupo para identificarnos todos. Entonces, para quedar bien en la foto. Nos avisa, Alejandro, con cara bien sonriente, como si estuviéramos felices de estar en potencia con Luis Sosa. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos nuestra imagen del grupo. Listo, entonces dejemos así por hoy la clase, ya les subo ahí en la plataforma para que puedan empezar a desarrollar las tareas. Si hay dudas, me pueden escribir al grupo, no hay ningún problema. Una duda sobre la del video, ¿cómo así, cómo? ¿Cómo? No la entendí muy bien. Listo, entonces tú te haces una selfie que dure mínimo 20 segundos y en esa selfie, que no es foto sino es video, aparece lo que vamos a trabajar en potencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, en potencia eléctrica vamos a trabajar las relaciones que existen entre la potencia y la forma de onda. Vamos a trabajar la energía alternativa entre las cuales se destacan tales, las máquinas eléctricas y bueno, todo lo que quieras contar acerca de lo que charlamos en este espacio. ¿Listo? Si hay dudas, me preguntan, no deben escribirme al WhatsApp. Si no les puedo contestar ahí mismo es porque estoy en alguna reunión o alguna cosa. Ahora siempre trato de darle prioridad a los estudiantes. ¿Listos? Entonces voy a subir las actividades porque, digamos, ese video se sube en un foro que yo coloco en la plataforma virtual. En el caso de David, tú me lo envías al correo. ¿Listos? Bien, entonces dejamos así por hoy. Nos vemos el viernes. No van a salir con que porque por ser día patrio no nos encontramos. No van a empezar con el... Listo, listo, Inge. Listo, bueno, hagamos entonces. Chao. Chao.